Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Precio de la Fama. Muy contenta de estar con ustedes, de iniciar el mes de agosto. Ay, con esta lluvia, fíjense, yo porque aprovecho el tiempo y entonces venía en el coche que hice casi 2 horas por la lluvia, el tráfico, una cosa terrible. Aproveché y hice un live para Facebook. Bueno, aprovecho siempre el tiempo, hago mis TikToks, mis videos, todo lo que ustedes ven. Pero la verdad es que sí, circular en esta ciudad cada día más complicado, pero no es hora de quejas. Primero los quiero saludar, darles las gracias a todos los del chat, a los del super chat y todos sus donativos, de verdad, gracias. Les tengo que enseñar la última monería que tengo y que he adquirido para hacer entrevistas, unos micrófonos así padrísimos que se sincronizan con el teléfono. Entonces, cuando entreviste a artistas, ya nada más les pongo ese micrófono para que se oiga bien, porque ya ven que luego se quejan de mis audios, que no se oyen tan bien, porque aunque se oyen bien, o sea, bien, se oyen así, no están ahí, los puse hasta abajo en la otra bolsa. Entonces, bueno, pues fíjense que estoy muy contenta, pues de todo esto que estoy haciendo para mejorar el canal y para que ustedes estén contentos con todo el contenido. Moritus Mora, buenas noches. Ana María Tocallita Hoyos, felicidades, hola. Leti Sastre, Miriam Balcázar, Andrés Bracho, a todos los que se están conectando, suscríbanse a mi canal y al lado de suscribirse dice unirme y se pueden unir a las membresías. Pero para empezar, ¿por qué no le dan like? Un like, regálenme un like en este día. Oigan, pues hay muchos temas que comentar, nada más que mañana les quiero platicar que estrenaré en exclusiva una entrevista con Rosita Pelayo, que nos hace fuertes revelaciones. Atraviesa por un fuerte problema de salud y necesita dinero urgente para que le paguen. ¿Quién le debe dinero? Alberto Estrella y su centro teatral. ¿Por qué no se lo regresan? Ya les contaremos el día de mañana 5:30 por este canal. Rosita Pelayo en exclusiva, en una entrevista simplemente conmovedora, pero además, la verdad, siempre con su sentido del humor, lo cual agradezco mucho en medio de todo lo que le ha tocado vivir tan doloroso. Y el próximo miércoles estrenaremos María del Sol, otra gran entrevista en donde me cuenta pues ella no le llama pérdidas, todas las ausencias por las que ha atravesado, la gran responsabilidad que adquirió al morir su hermana Peggy y por lo que está luchando. Y además está en El Mago de Oz. Entonces eso es el próximo miércoles, pero este miércoles Rosita Pelayo, que como dices Miriam Balcázar, es admirable. Tiene varias enfermedades, se le han ido complicando con el paso del tiempo, lleva varios años también batallando y ahora llega a su vida una nueva enfermedad. Ay, el día que la vi me dijo, lloré mucho el día de ayer, y el día que la entrevisté ya estaba con ánimo. Entonces los invito a que vean la entrevista en exclusiva, esta silla en vivo, presencial, a todo color, que hacemos muchas por Zoom y está padrísimo, pero bueno, ahora estamos haciendo entrevistas en directo. Y creo que eso también pues está padre y me gustaría que la vean y me den su opinión para ver si la sigo haciendo, porque cada entrevista me cuesta, porque tengo que contratar camarógrafo, luces, equipo y demás. Pero miren esta maravilla de micrófonos, que son los que acabo de invertir. Fíjense esto, aquí. Estos micrófonos los sacamos. Ahí no lo vaya a tirar. Y tiene aquí, si ven, un control remoto. Saca el micrófono y entonces, ya sea con el clip, lo pones aquí para ya entrevistar, cuando haga entrevistas, se lo voy a poner al artista y otro para mí. Y si, por ejemplo, pasa como en esta blusa, que se cuelga, bueno, ahí pasaría, pero se oye perfecto el sonido. Ya lo probamos, también tienen un clip. Este clip, miren nada más. Entonces, por ejemplo, lo puedo poner aquí, pense, aquí, y con el imán, vean qué maravilla, ya se detiene, ahí se ve, ¿no? Porque se tapa. Entonces, acabo de invertir en estos micrófonos para cuando haga las entrevistas con los artistas, cuando me los encuentre y todo,
poderles ofrecer una entrevista de calidad. Es una maravilla, la verdad, una maravilla. Estoy muy contenta con eso. Y esta maquinita, esto que ven aquí, es la que se controla, se conecta, se enchufa aquí al teléfono. Y una vez que ya está enchufado, uno puede proceder a hacer la entrevista. ¡Qué maravillas, la verdad! Cómo se hacen ahora muchas cosas padrísimas y en esto acabo de... Ah, y me encanta, porque fíjense que también tengo a mis pesos pluma. Si resulta que hay aire, entonces estamos en exterior, les voy a enseñar que, ay, me encantaron los peso pluma, ya en los micrófonos también hay peso pluma, vean esta maravilla. Entonces, imagínense que voy a hacer una entrevista en la calle donde hay viento y entonces al micrófono le pones su capucha peso pluma y lo puedes peinar. Y entonces ya así hace que el viento no rebote y no se oiga mal el sonido. Entonces tengo mis micrófonos peso pluma, ahí está padrísimo. Entonces ya hoy lo andaba estrenando para probarle y poderles presentar las entrevistas. Otra cosa que me están preguntando mucho, ¿qué pasa con el programa de Sale el Sol? Bueno, pues el día de hoy ya llegó al foro, dice, noté que te quitaron, ay, espera, el programa y más tarde lo pusieron otra vez. Ah, es que acuérdate, Gracielita Mendoza, que luego hay sanciones que uno tiene que ir aprendiendo todos los días. Yo ya sé que si pongo música, te quitan los programas o te quitan los anuncios. Ayer fue por algún fragmento que puse, creo que el de la Casa de los Famosos, que no está permitido, y entonces quitaron el programa y luego ya lo volvieron a poner cuando recorté ese fragmento. Entonces, bueno, pues ahí está, dice Miriam, están padrísimos los micrófonos, la verdad que sí. Oigan, y les decía que ya hoy llegó al foro de Sale el Sol, ya ven que yo les voy informando ahora sí que la verdad y lo que va sucediendo. Hoy llegó ya al foro Adrián Patiño, que fue productor muchos años de Venga la Alegría. Yo trabajé con él pues cerca de 9 o 10 años en Venga la Alegría. Él lo hizo durante 14 años. Hace 5 años que está alejado de la televisión de producciones en vivo, aunque hace otra cosa, estaba haciendo otra cosa y otros negocios. Vive en Mérida y ha decidido tomar esta oportunidad de venirse a la tercera cadena nacional y producir Sale el Sol. Hoy tuvimos estábamos muy angustiados, la verdad les confieso, todos muy angustiados porque pues hay un cambio de producción y uno no sabe quiénes se van y quiénes se quedan. Y pues evidentemente si traen a un productor tiene que hacer los cambios que él considere para que el programa suba de números. Y obviamente no puede dejar exactamente lo mismo porque entonces, ¿cómo se vería? ¿Qué? No, es que la silla ya está, esto es lo más alto. Entonces, bueno, pues más bien hay que bajar la cámara. Es que hay mucho espacio, ¿verdad? Aquí, pero es que la silla, este es lo más alto. Pues ya me fui a hacer el manicure porque ya tenía unas uñas horribles, pero bueno, el caso es que les estaba diciendo que un productor pues tiene que hacer los cambios que necesite. Ándale, miren, ya subí de tamaño. Sí se ve mejor así. Bueno, perdón, ya interrumpí todo. Un productor tiene que hacer los cambios que considere, pues, para dar el resultado que le está pidiendo la empresa. Entonces, hoy llegó muy lindo, Adrián Patiño se presentó con todos, estuvo ahí en el foro viendo el programa, viendo lo que sucedía, y al final hicieron una junta en donde Ale, pues, nos entregó, digamos, en sus manos, le dejo la producción, Adrián Patiño, digo, todavía va a estar Ale creo que esta semana y la que entra, en lo que se hace una transición, pero gracias a Ana Sora, dice un granito de arena para las mejoras. ¡Ay, qué linda, Ana Sora! Lo que sea es siempre bienvenido y te agradezco ese detallazo, de verdad. Un beso por ese super chat, Anita Sora Tocaya. Bueno, y entonces lo que les decía es que llegó Adrián Patiño, que estuvo en Azteca muchos años trabajando, ahí yo lo conocí, trabajé con él en Venga la Alegría, le decía, ¿y ahora cómo le vas a hacer? Porque en Venga la Alegría todo lo que le decías, él decía, ¡venga! Ahora va a tener que buscar otra palabra y claro que hará, así como sale el sol, sale, hará todos los cambios pertinentes y los que considere. Obviamente hay mucho estrés entre todos los que ahí participamos, porque bueno, pues todos de ahí depende
nuestros gastos, nuestras cosas, las colegiaturas de los niños, los que tienen niños chiquitos, los que sus hijos aún no trabajan, los compromisos que adquieres de pagos y demás. Entonces, hoy como que ya nos tranquilizamos bastante. Él dijo que quiere hacer una dulce transición, una transición suave. Va a estar hablando durante estas semanas, en lo que todavía está Ale, con cada uno de nosotros para ver qué hacemos, qué proponemos, qué cosas nuevas puede haber, y él pues ya elegirá con quién se quiere quedar y con quién no, y así pues todos los tendremos que aceptar de acuerdo a lo que él proponga y decida, y por supuesto, bueno, pues dice que él no quiere llegar e imponer ni nada, él quiere pues ver de qué manera nos acomodamos, pero también como le dijeron, pues es lógico que un productor quiera traer a determinados elementos de producción, pues para que siempre un productor que entra trae a su gente de confianza. Así que en eso vamos y estamos bien, ya hoy nos quedamos mejor, más en paz, y pues ya veremos qué pasa. Ahí lo dejamos al rating. A Pájaro siempre le va bien en rating, entonces esperemos que eso cuente. Gracias a ustedes. Bueno, ahora vamos con Cardi B. Ya ven que les conté que le aventaron un vaso de agua y ella regresó y le hizo así un micrófono, pero como micrófono y ahí tenemos la imagen, vean que avienta el micrófono, realmente no le dio a la persona que le aventó el agua y lastimó a 2 personas porque aventó un micrófono. Entonces, estas 2 personas a donde aventó se lesionaron, fueron a dar al hospital y ahora han levantado cargos en contra de Cardi B. Entonces, en vez, ahora sí que le va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Claro que es una agresión que a ella le avienten agua. Algunos dirán, pues está en derecho en defenderse, pero no fueron igualdad de circunstancias. Imagínense un micrófono pesado como este, lo avientas en la cara de alguien y pues le lastimas y le causas heridas. Así que ahora su equipo legal va a tener que responder a la demanda que han puesto en contra de Cardi B en Estados Unidos. Así que vean, a veces, ok, si hay que defenderte, no está bien lo que hace la gente, pero como lo aventó así, pues no le dio, creo que al que le había aventado al agua, y aún así, pues si te provocan lesiones, pues eso es bastante complicado. Así que, ay, Cardi B. Kim Flores resulta que tiene un dilema sobre si gastar en una camioneta o en un colchón. Ahora sí que, como dicen algunos, problemas de whitexicans. Vean. Me decidí en comprar el colchón. Edwin no lo sabe que sí lo mandé a comprar. La verdad, estaba indecisa entre cambiar el carro porque lo quiero cambiar, perdón por la cara, porque me está maquillando. En cambiar el carro, dije, ¿por qué voy ahorita pues, gastar en eso? Mejor gasto en un colchón. Obvio, están algo caros, pero vale la pena con lo que duermes. Es una inversión donde vas a dormir todas las noches, vas a descansar. Entonces, este colchón ahorita lo vamos a meter al depa. Como ven por allá, dice, para que salte llana, dice Santos. Y se nos va. Van a ver la preciosura que viene. Vamos a ver la reacción de Edwin cuando venga. Colchón puesto, obvio, tengo que arreglar la cama, pero para que vea que es colchón nuevo, voy a llamar a mi marido. ¡Mor! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Por qué decimos mande? ¿Cómo te dije? Bueno, que por qué decimos mande. Mande. Ya leí que está mande sin mande. Te tengo una sorpresa. ¿No puedo chocar, eh? Ay, es algo que siempre habías soñado. ¿Un tío? 2. Ah, te la bañaste. Es que mira, ayer que fuimos a ver el carro, yo dije, ¿para qué voy a gastar ahorita en cambiar el carro? Aunque es necesario por las llantas, pero dije, me espero tantito y pues te vi tan feliz en el colchón que decidí comprar. Pero ¿por qué no estás haciendo eso? Porque quería regalarte algo, o sea, te lo ¿Mucho mereces. dinero lo hubiéramos gastado en otra cosa? Sí, pero eso es una inversión bien porque es para que descanses, para que descanse yo también. Y tú que vienes siempre aquí, pues para que duermas. ¿Qué no te gusta? No, sí, está padre, pero me has preguntado de nuevo. Ay, no jodas, o sea, yo me esfuerzo dándote una sorpresa en vez de buscar en gastármelo en cualquier otra cosa y no te gusta. No, sí está muy bonito, sí está muy bonito. Está muy... Bueno, ya. Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Y qué tal que el colchón costó 100,000 pesos? Entonces todo el mundo por eso, ¡wow! 100,000 pesos y vean su disyuntiva. 100,000 pesos en un colchón o 100,000 pesos en el coche. No, el colchón es una inversión para toda la vida, pero yo creo que la mayoría no podemos gastar 100,000 en un colchón. Qué padre que ellos sí, o sea, no es envidia, pero me encantan sus dilemas. Ay, no sé si gastar en esto o en el otro, pero no estamos hablando entre un jitomate y un aguacate, ¿no? Estamos hablando de algo que cuesta 100,000 pesos y luego por eso los critican tanto, porque sencillitos y carismáticos no. Entonces, bueno, pues está bien. Ellos presumen que pueden gastar eso y qué maravilla porque se lo han ganado trabajando. Homenaje a Shakira. Vienen los premios VMA y le quieren hacer entre todas las latinas o de alguna raíz latina un homenaje en estos premios. Y qué padre, la verdad es muy buena idea y apoyarse entre mujeres latinas o de raíces hispanas, latinas, y ellas son las que van a hacer. Entonces van a escoger cada quien un fragmento de una canción para hacer un popurrí. Así que esperemos que les quede muy bien y Shakira pues feliz y agradecida por este tipo de homenajes que dice que pues siempre son recibidos y mejor hacerlo siempre en vida. Así que Shakira anda triunfando porque ella por todos lados se menciona su nombre, bueno, malo, irregular, pero está en boca de todos. Oigan, hay otra cantante que no sé si ubiquen que se llama Lizzo o Laizo. Ahí está esta imagen para que vean quién es y ahora tiene una demanda por varios de sus integrantes de trabajo, del equipo de trabajo, porque los trata muy mal. Para que vean que ahora en día ya no se pueden cometer muchas injusticias que antes sí. Antes por necesidad muchos se aguantaban malos tratos y hasta la fecha. Antes con amenaza de que te voy a correr muchos se aguantan, pero cada día estamos más abiertos a hacer denuncias y a decir, óigame, no, a mí no me vas a maltratar. Y ahora se unieron varios empleados para hacer esta demanda. Entonces, para que vean, pues que ya la gente sí nos estamos uniendo ante las injusticias que muchos empresarios o dueños o patrocinadores o depende del negocio particular, familiar, pues a veces aprovechan y cometen injusticias. Por ejemplo, hay muchos que contratan personal sin recibos, con pagos en efectivo, cosas irregulares, sin seguro social, y luego vienen muchos problemas. Entonces, por eso está bien unirse ante las injusticias, como en el caso de Laizo. Ay, ya ven que andan peleando Mauricio Garza y el Apio, y entonces les conté que Mauricio Garza corrió al Apio del programa y Mauricio le decía, es que no te enojes porque te critiqué, o sea, hablé de lo que has hecho dentro del show y Apio está muy a la defensiva. A través de este comunicado, Mauricio Garza ofreció una disculpa, pero ni aún así el Apio quiso regresar, se quedó bastante molesto y bastante enojado. Graciela Mendoza, Anita, te apoyamos siempre aquí en tu canal y mejores vibras en Sale el Sol. Ay, Gracielita Mendoza, eres una linda. Muchas gracias por tu super chat. Oigan, todos los Anilovers aquí presentes, denle un like al programa, por favor. Esa es otra manera de ayudar. Así que, como dice Luis Rendón, los buenos somos más. Frase de Carlos Jiménez. No, yo creo que esa frase viene mucho antes de Carlos Jiménez, del C4. Eso se decía en otros gobiernos, ¿se acuerdan? En campañas políticas y todo se decía desde mucho antes, la frase de los buenos somos más. Pero bueno, les decía que Mauricio Garza ofreció disculpas al Apio, aún así el Apio habló con la producción y les dijo, yo ya no quiero volver, ya todos me están atacando, me siento agredido, no voy a volver. Y luego hizo un en vivo y esto explicó el Apio. Vamos a hablar de la situación de VIX que pasó ayer con Mauricio. Me han estado buscando por todos lados, me han estado, cuando terminó el programa, la producción estaba súper apenada y se acercó conmigo y me ofrecieron una disculpa ellos y me dijeron que de pronto esos comportamientos no están bien, bla, 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 bla. Y la verdad es que le agradezco a la producción que se hayan acercado porque sí me sentí muy agredido.
digo, con Mauricio ni siquiera lo vi porque se fue y se cerró y así. Entonces, yo no sé en qué situación esté viviendo Mauricio. Yo no sé. Lo que sí sé es que él tuvo mucho tiempo para atacarme a mí y a mi gente. Y cuando se lo hice saber, como que de pronto no le gustó. Y de pronto pues empezó a generar este enojo hacia mí. Y pues es como que, pues que amachine como todos, ¿no? Creo que es un poco decir, pues, o sea, si estás entrando y me estás enseñando de este juego, pues hay que amachinar porque, pues, a ver, tú empezaste tirando y criticando, ¿no? Pero bueno, claramente no fue desde ese lugar. No, creo que él sí no acepta que le digas tu opinión. Y bueno, respecto a la situación de ayer en la noche, yo no voy a crucificar a nadie por su trabajo, ni voy a juzgar un buen o mal trabajo de las personas que hagan. Yo creo que voy a respetar. Creo que lo que pasó conmigo fue muy desafortunado. Ahí está lo que dijo el lápiz, dice Ara Moana. Ay, que ya lo supere, ya salió del juego. Estábamos diciendo que obviamente los que entran a un reality, ¿qué mueve a un reality? El morbo. Si no están dispuestos a ese morbo, pues no entren y mejor váyanse a hacer otro tipo de cosas. Pero yo no creo que sea inventado, pero yo decía, ¿por qué el lápiz en todas sus transmisiones le salen cosas y caritas? Y me estaban explicando porque transmite vía TikTok y cuando te ponen, te regalan, digamos, la carita, el corazoncito, te dan dinero y que por eso, pues es que le gusta ya no hablar con la prensa, mejor lo hace en su live y gana dinero y está bien, ¿no? Hace sus declaraciones, pero también nos podría dar una declaración a la prensa y aparte, primero que lo haga en sus redes sociales y luego ya nos regala alguna entrevista. Pero bueno, yo creo que también no están entendiendo, como yo les he contado, que es un juego en donde vemos solamente pues lo que hacen, no hacen, groseros, lloran, no lloran, en fin. Bueno, dice Beto Valdivia, se caen mal porque el ego de a ver quién es más guapo. Ay, Dios mío, qué peleas, qué peleas. Ahora vámonos con Ferca, que la entrevistaron saliendo de Televisa, pero este es un audio de Eden Dorantes, síganlo en sus redes sociales, que es muy trabajador, mi querido Eden, y bueno, estaba haciéndole cariñitos a mi perrito, y cuando se harta se va, no le gusta tanta miel, pero bueno, vamos a ver qué dijo Ferca, que además iba acompañada de Jorge Loza. Hola. Él es el del momento, yo no. ¿Cómo no? Oye, ¿cómo te fue con ese te amo saliendo de la gala? ¿Qué tal? La verdad, me sorprendió muchísimo, me conmovió. Tenía muchas ganas de abrazarlo, tenía muchas ganas ya de que estuviera aquí. Obviamente me podía haber aguantado 15 días más, como de que no, me hubiera encantado, pero creo que todo sucede cuando tenía que suceder y lo hizo espectacular. Me siento tan orgullosa del juego que él hizo, porque fue un caballero, porque siguió sus convicciones, porque mis respetos para la paciencia que tiene. ¿Qué te supo el primer beso? Ay, hermano. Ay, hermano. Hello. Oye, con el tiempo ya consolidarán la relación o... El amor está ahí, al final de cuentas. Yo entiendo que tienen muchas prisas, pero el amor está ahí y él como buen caballero oldies tendrá su momento. Ya se van a enterar porque vienen cosas bonitas. Tendrá su No momento. voy a adelantar porque si no ya no sería sorpresa. Claro. ¿Ven? Te imagino la primera noche juntos, mi querida Ferca. Ay, la Esta es la verdad, primera noche. sí, tenernos cerquita, cierto. estamos ¿Ves muy cuando contentos. ves castillos de fuegos artificiales? Albacete, hoy tienes que poner el nombre de... Uy, del nombre de Albacete y de México en grande. Y la verdad que estamos muy contentos de eso, de vivirnos, de su juego, de toda esta experiencia y de estar felices y ya, poder ser felices juntos. Oye, Ferca, por otro lado, Cristian compartía una publicación con tu hijo, bueno, con su hijo. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Cómo llegaron a ese arreglo? Porque yo me acerqué a él, amo a mi hijo sobre todas las cosas, así como peleo como, ¿no? Mamá leona, así también voy a pelear por su bienestar emocional, físico y mental. Quiero que mi hijo sea un hombre hecho y derecho y sea feliz. Jamás yo le quité o quise quitarle la oportunidad de que estuviera con su papá. Lo que yo estuve viendo, como lo hablaba, él siempre ha dicho que quiere ser parte, pues ahí está la oportunidad y quiero que mi hijo tenga esa oportunidad, ¿no? Y que la vida decide y Diosito decida. ¿Cuál fue el arreglo al que llegaron?
el arreglo lo estamos manejando de la mejor manera. Agradezco también la nueva actitud también de Cristian. Entonces, creo que yo me estoy encontrando también en un punto muy importante de mi vida donde todo lo quiero hacer con amor. Me parece muy bien, la verdad, felicidades a Ferca, que se haya acercado al papá de su hijo, el León, Cristian Estrada. Él ya salió en unas fotos que les comenté cargándolo. De verdad que inteligente Ferca, sí estaba molesta, sí hubo diferencias, pero ya pasó en el enojo y ahora está dejando que el niño vea a su padre, independientemente que en los juzgados ya está el juicio por la pensión alimenticia, porque acuérdense, hay derechos, pero también hay obligaciones. Y también Cristian se había portado mal, entonces qué bueno que se acercaron, hablaron y que ahora lo van a manejar en los mejores términos. Bravo por ti, Ferca, la mejor decisión, porque no puede ser estas mujeres que se aferran a ahora no ve mi hijo y no lo va a ver y nunca lo va a poder ver y aquí no necesita a su papá, tiene mucha mamá. Creo que es el peor error y qué bueno que así lo hagas. Ay, Leti, puse tu mensaje porque me pones, ya somos 202,000. Qué padre que vamos avanzando, rebasamos los 200,000 y ahora ya hay 202,000. Mago Campos, en efecto, mi perrito se llama Jacobo y quiere salir en el live. Siempre, él es el perro más chismoso que yo conozco, porque siempre está aquí acostado a mi lado. No lo ven porque está acá más abajo, Jacobo, anda bien acostado, pero siempre me acompaña. Incluso mi querida Carmen, que ama a Jacobo, se lo quiere llevar a su cuarto. Y yo le digo, no, déjalo aquí. Pero acaba el live y Carmen, miren, me ha de estar oyendo. Carmelita, besos. Y viene corriendo y nos quita a Jacobo porque ella lo quiere a su lado. Entonces aquí en la casa es una pelea por Jacobo porque todos queremos estar con él. Ay, Belondra de Luna, qué bonito nombre. Muchas gracias, qué linda desde Nueva York, hermosa, hermosa, me hace también un donativo gracias a este super chat, Belondra, que qué bonita te ves en esa foto, muy sexy, está hasta Nueva York, ¿por qué no invitas ahí, Belondra, para darnos una vuelta? Nora del Toro, saludos desde California, ¿cómo ves que van a demandar a Javier Seriani? ¿Por qué? Cuéntame, la verdad no sé, le voy a preguntar al güerito cabaretero, como le dice Lisa. Luis Rendón, sus perritos se llaman Rabanito y su hija Karenka. Ay, me encanta todo el tiempo los nombres que ponemos a los perros, cada quien con sus ideas. Beto Valdivia, ¿quién es Carmen? Pues Carmen está aquí con nosotros, es parte de la familia y aquí vive con nosotros en la casa. Oigan, pues vamos a lo que sigue, que siempre andamos entre una cosa y otra. Bárbara Torres fue a una entrevista con mi queridísima Pamela Cerdeira, que es muy buena periodista, muy buena para las entrevistas, y pues platicó un poco con ella qué pasó en la Casa de los Famosos y Bárbara esto dijo. Pedí disculpas y también dije, si todos tuviéramos cámaras 68 cámaras en nuestra casa, creo que más de uno sabría que mete la pata muchas veces. Entonces pido disculpas a la gente que he ofendido y a partir de ese momento empecé a apelar a la inteligencia de la gente, de que vean esto como un programa de televisión, no lo vean como la vida real de todos. O sea, nosotros sí fuimos a vivir ahí. Algunos sabíamos algunos sabían a lo que iban, otros no teníamos yo no tenía ni idea a lo que iba. Yo me di cuenta que fui a cuidar a mis compañeros y por momentos veía que estaba jugando cuando me empezaron a explicar, a ver, tienes que ser estratégico. Pero ¿qué estrategia? O sea, a ver, ¿qué estrategia quieren que haga? O sea, tú tienes que ganarme, decía Sergio. A ver, Bárbara, piensa, me decía Sergio, piensa. Esas cosas, por ejemplo, no salen. Esas cosas se han visto en ViX. Y Sergio me decía, a ver, Barbarita, tú tienes que ganar. Bueno, Sergio, ¿qué hago para ganar? Si no la música, ya saben que es el tormento y luego nos quitan los videos, pero bueno, no es que queramos que hagan nada, mi querida Bárbara Torres, es que a eso se meten al show y sí dice, es que hay 68 cámaras, pues ya lo saben, van a ser vistos, exhibidos a través de sus conductas, buenas, malas, irregulares. No vamos a ver si es buena o mala actriz, si es gran o pésima comediante, eso no importa.
dentro de la casa de verdad no importa, porque nadie fue a hablar de sus carreras. Entonces, creo que eso es lo que les falta entender. O sea, claro que hay 68 cámaras, claro que todo lo que hacen es visto y de eso platicamos y no es criticarlos, comentamos lo que están haciendo, porque a veces hay actitudes muy lamentables. Entonces, bueno, Leticia Sastre dice, ya sabes que Azcárraga está enojado con la productora de la casa. Hay varias productoras, me decían que no solo es Rosa María Noguerón, hay otra productora, son de diferentes empresas, no es la única. ¿Por qué ha perdido patrocinadores por lo de Nicola? Pues por supuesto que sí, fue lamentable y digan lo que digan, eso se llama abuso. Y Miriam Balcázar, mi perrito también es súper chismoso. Pues sí, él a veces chismoso y luego ya lo voy arrullando con mi linda voz. Bueno, y luego también entrevistaron a Jorge Loza, Jessy Cervantes, y miren a quién no quiere volver a ver en su vida. ¿Quién no te sentarías? ¿Con quién no me sentaría? Pues. Porque dijiste que no, con unos, pero hay uno Mira, solo yo que creo no. que voy a decir con esa persona, Bárbara. Con ella no. Con ella no, y fíjate qué casualidad, ella no era Team Infierno. Claro. Pero es que y traté tantas veces me llevé golpe y golpe y golpe de ella que yo decía, no puede ser, y no entendía nada. Y trataba de jugar lo más suave posible con ella, porque la verdad nunca he sido un jugador agresivo, ni conflictivo, como digo. Pero nunca entendí, y creo que a día de hoy todavía no entiendo esas reacciones. Pues es con la que no quiere llevarse y es entendible, porque acuérdense que a una de las primeras que le grita es a Ferca, que Ferca es su novia y la ama, y acuérdense que esta discusión cuando Bárbara dice, yo tengo 52 y tú 30 y yo la menopausia, y le empezó a faltar el aire y todo esto que yo hasta me preocupé y dije, ay, qué gachos que nadie le ayudó, que se estaba sintiendo mal y fue sola al confesionario y nadie ni siquiera la acompañó, a Bárbara Torres. Pero pues claro que a raíz de eso, pues a Jorge no le cae bien y a Ferca tampoco. Entonces, pues no solo es 68 cámaras dentro de la casa, Bárbara, es lo que hiciste para que veas que no son comentarios de la gente, ni solamente de los periodistas o la prensa, la gente que estaba adentro, mucha no quiere estar cerca de ti. Y lo han dicho fuerte y claro. Sofía Torres, Rivera Torres, El Lapio, Jorge Loza, Ferca, Raquel Vigorra, o sea, todos. Entonces, si todos están haciendo ese comentario, ¿quién está mal? Oye, Isabel Orozco, tienes toda la razón. ¿Dónde está la Secretaría de Gobernación? Que antes regía lo que pasaba en los programas. Antes no podías decir ni malas palabras. ¿Dónde está la Secretaría de Gobernación con eso que pasó en la casa? Con Nicola, con Wendy, con Sergio, con Poncho de Nigris. Ahí lo dejaron. J.E. Romo, el Poncho y Sergio buscando que la producción no haga por Barbie con Jorge, cuando han hecho ellos que, cuando los han... Ay, ya me lo quitaste. Pero bueno, el caso es que siguen, dice, cuando los han beneficiado. ¿Por qué ahí no dicen nada? Están molestando mucho a la Barbie que ya está harta y llore. Dice Ana María Hoyos, los de Gobernación pues están en campaña. Bueno, ahora vamos con una entrevista con Raquel Vigorra que le preguntan exactamente qué pasa con esta situación, este abuso que vivió Nicola. De algo de lo que nos quejamos desde el día 1, que juega muy rudo. Yo nunca estuve de acuerdo ni con ese tipo ni de juego, ni de ser llevado. Para mí eso no es parte del show, ni es parte del juego. Pero bueno, sin embargo, también leí en la declaración que hizo la manager de Nicola, que lo tomó como si fuera todo normal. Entonces, pues si ellos no levantan la mano, pues yo qué, ¿verdad? Ni lo aplaudo. Fíjate que lo estuve viendo en redes sociales y tardé como hasta el domingo en verlo porque el sábado es el día que no tenemos llamado y estuve con mi esposo y mi niña y pues no me atreví a abrir nada de eso porque dije nada más de leer el encabezado, cómo estará, ¿no? Lo que se ve, pues no está padre. No está padre, no es algo con lo que yo ni me identifico, ni lo celebro, ni lo aplaudo. Para mí los juegos no son de ese tipo. Pero vuelvo y te repito, si para ellos es normal, si así es, no, ni me imagino a mí esa situación. Sí, lo que teníamos bajo advertencia es que la agresión física automáticamente era una expulsión y
y obviamente y la falta de respeto, ¿no? Eso fue platicado, pero por lo que entiendo, ni la producción ni ellos adentro. Ahora, habrá que ver afuera cómo ellos mismos ven las cosas, porque adentro es muy diferente a cómo tú sientes hasta tus relaciones, lo que tú dices, a una vez que estás afuera en tu mundo real. Si el público decidió que eso es lo que quieren ver, pues amén, adelante. Ahí está lo que dice Raquel Vigorra, pues lo habla, les digo que ella muy centrada, muy consciente, se expresa muy bien, pero lo único que sí difiero con ella es que esto no es cuestión de cómo lo vean adentro, ni cómo lo vean afuera, es cuestión de lo que es. Y eso sucedido, y si les habían advertido no agresiones físicas y no faltas de respeto, pues se las pasaron por encima, porque esto entra en los dos, falta de respeto, agresiones físicas y también verbales. Entonces, quieren decir que no es importante, pero sí lo es, porque a todas luces está muy mal lo que hicieron y es reprobable. No importa si entre ellos están de acuerdo o si entre ellos juegan así. Eso no se debe permitir en la televisión ni en ningún lado. Entonces, como dice Graciela, el vocabulario es pésimo en la mayoría de los programas en televisión, podcasts, realities, eso no se veía antes, en efecto, y tienes toda la razón, pero yo creo que en esta cuestión no es cosa de apreciaciones, es una realidad y se han cometido abusos muy lamentables. Oigan, y bueno, cambiando ya de tema, Yuri va a participar en un programa en donde pues están Ninel Conde y varias famosas y hacen ciertas revelaciones. Y Yuri compartió una como un previo para el estreno de este programa en Canela TV. Tengo que zafarme de algo que vengo cargando hace muchos años. Uy, cuenta. Resulta, eso va para Patti. ¿Se acuerdan de los premios Eres? Ay, hasta estoy sudando, mira. Los premios Eres. Sí. Resulta que estamos en los premios. Pues ustedes saben que después de los premios está la chorcha. Y entonces resulta que estamos en una discoteca. Ah, claro. Y resulta que estaba Luis Miguel. ¡Sáscula! ¿Quién? ¡Ay! ¿Quién? Nos habla. Si somos hermanas de leche, no te digo. Ay, no es cierto también. Ay, y Luis Miguel estaba con esta muñeca, ¿verdad? Entonces, pero yo no venía sola, yo venía con la chica adorada, Sas. Entonces, cuando yo veo a Mickey, ay, ahí está Mickey, ay, vamos a saludar, y me hacen así, Sas, y me jalonean. ¿A dónde vas? ¿Cómo que vamos a saludarlo, mana? Vamos. Mira con quién está sentada. Y yo, con la manterola. Sas, mana, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a sacar a la manterola de ahí. No. Eso es parte de la revelación del programa que viene para Canela TV, que ya lo están anunciando. Entonces, bueno, pues vean, es la época de platicar lo que antes no se platicaba, de decir lo que antes no se decía, de hacer lo que antes no se hacía en todos aspectos. Eso discutíamos en la mañana y Jan decía, ¿qué importa lo que pasa en la casa de los famosos si hay cosas realmente importantes? Es que todo importa, porque vamos hacia el mismo camino. Y entonces este tipo de actitudes que vemos en la casa de los famosos es un pequeño universo, pero que refleja cómo está nuestra sociedad. Por eso sí es importante. Que hay muchos otros problemas, claro, y mayores, claro, pero que como que uno, no, o sea, el que existan cosas peores, no quiere decir que estas cosas no sean importantes. Porque todo es de acuerdo a su nivel y de acuerdo en el lugar. Entonces, es que ¿por qué se preocupan por la casa de los famosos? ¿Eso qué? Pues sí, en la mañana andábamos discutiendo con Jan y a Jan no le gusta que le discutan, pero la verdad es que yo no estaba de acuerdo en lo que le estaba diciendo. En la casa de los famosos no se pueden permitir este tipo de conductas porque el programa es visto por 15 millones de personas. Por eso es importante. Y de ahí se difunden mensajes no apropiados y se normalizan conductas inapropiadas también. Bueno, Luismi ya llegó a Argentina. Este jueves será el primer concierto del Sol en Argentina, allá en la bella Buenos Aires, en el bello Buenos Aires.
Y ahí están estas imágenes con Paloma Cuevas. Oigan, Luis Miguel, todo un dandy, un galán, delgado, bronceado, con cabellera nueva, se ve muy bien, ya cenando, porque acuérdense que él siempre goza la vida, cenando, conociendo el lugar, vean qué bronceado ya trae, se ve muy, muy delgado, y Paloma, miren esa cara de amor, en esa toma se ve mejor, muy guapetón, pero ya están en Argentina, y ya están esperando el primer concierto del Sol, y esperemos, miren, muy de la manita. Digo, hace mucho que no se veía a Luis Miguel en estas imágenes de enamorado. Esperemos que tenga fuerzas para acabar con la gran gira que va a hacer Luis Miguel. Veamos este mensaje de Mariana Echeverría que me dio mucha tristeza porque perdió a su bebé y en las redes dijo esto. Hola, buenos días. Ay, creo que por segunda vez estoy aplicando muy bien la frase de un día a la vez. Esa la apliqué cuando nació Luca, que yo no sabía ni a qué me enfrentaba la maternidad, y decía un día a la vez. Y ahorita pues también la estoy aplicando y hoy me siento mucho mejor que ayer y pues día a día va a ir mejorando esta situación. Quiero agradecer infinitamente primero a todos mis amigos de mi círculo cercano por estar ahí mañana, tarde y noche con llamadas, con mensajes, con visitas, con todo. A mi familia, a Luca y a Oscar, que han sido mi fortaleza en estos momentos, y a todos ustedes de todos los mensajes tan bonitos que me mandaron, muchas mamás que se identifican, pues de repente con esta situación y solo nosotras sabemos por lo que pasamos, así que pues mucha fuerza a todas, y hay casos peores a los míos, que de verdad me he asombrado con todo lo que me han escrito, así que muchas gracias y les mando un abrazo enorme. Es como esto, no porque haya casos peores, quiere decir que el de ella no es importante, pero muy linda que tenga esta empatía y esta comprensión. Mariana, un abrazo fuerte y cariñoso por la pérdida de tu bebito, pero qué bueno que tienes tanta gente que te quiere. Y bueno, vamos al meollo del asunto. Truco, trampa, ¿qué fue lo que pasó ahí? Se hicieron tratos, la gente descubre todo. Yo lo único que quiero cerrar es diciendo, ¿hubo trampa en lo de las cajas? Sí. ¿Lo manipularon? Sí. Digan lo que digan. Todo el mundo se dio cuenta mientras iban en la barra que corrían las cajas, entraban como a un lugar donde ahí estaba gente de la producción. Entonces, muy claro cuando va, no quise pasar la imagen porque luego tiene derechos de autor, pero va a la caja 29, luego la 1 y la 29. Cuando da la vuelta y gira, sale la 29, ya no sale la 1. Poncho, bien listo, estaba contando las cajas, estaba viendo los números. Era imposible que se alcanzaran a hacer las 5 rondas para que fueran las 30 cajas. O sea, no era así como, seguro va a salir hasta el final. ¿Qué hacían? Que cuando ellos ya tenían la caja enfrente, dejaban correr las cajas y metían la 1. Cuando Galilea decía que iban a volver a agarrar cajas, sacaban la 1. ¿Para qué? Para que les diera el tiempo, los 30 minutos que se tardaron y que se hiciera más larga la espera y la intriga y el suspenso. ¿Qué reality y que así se manejan las cosas? Está perfecto. Esto, comparado con lo que ha sucedido, es cosa de niños y es lo menos relevante. Eso se entiende, quisieron hacer show, metieron, sacaron la caja. Esto no lo veo ni tan preocupante. Es un programa que meten la mano y juegan las cartas de la manera que le conviene a la producción. Pero sí fue muy claro que querían que la 1 le tocara a la Barbie y ya se lo habían dicho, solo que la Barbie se nos atarantó. Y como Poncho se dio cuenta que la caja la iban a meter porque vio las demás que giraban, le grita a Nicola, es la 1, agárrate. Y Nicola hace rato en la casa dijo, sí, claro, yo hasta me metí y se la arrebaté de las manos al que la estaba poniendo. O sea, ellos mismos delataron la trampa, el truco de la producción. Entonces, que se hacen trucos, sí, que no es relevante y tampoco pasa nada. O sea, no vamos a morirnos porque quede Nicola en el pase directo o Barbie. Barbie se atarantó y hasta se le queda viendo porque agarró la caja que le tocaba a Barbie. La sacaron justo para que a Barbie le quedara. Nicola se atraviesa y se la lleva. Ese pase dorado era para Barbie, nada más que no la agarró. Y ahora le están reclamando dentro de la casa, claro, la producción te quería ayudar y te puso la caja a ti, pero no se te hizo. O sea, Sergio, Nicola y Poncho en contra de Barbie. En la cocina ya hasta se puso a llorar y dijo, déjenme en paz, yo ya me quiero salir, qué barbaridad,
pero lo único que digo es, ok, van a hacer truco o trampa, ¿no? Porque es un reality, sabemos que se maneja, que les dan temas, les ponen dinámicas, lo que quieran. Ay, pero que no nos demos cuenta, porque no lo planearon de alguna manera en que no fuera tan obvio que alguien metía y sacaba la caja y luego Nicola confirma que se la arrebató de las manos a alguien que la acababa de poner. Entonces, háganlo de manera pues más discreta porque la gente no somos tonta y la gente se dio cuenta en el minuto 2 que estaban haciendo trampa y estaban manipulando las cajas. Entonces, nada más háganlo con más precaución porque si no, pues es como mucho descaro. Pero bueno, tal vez, salvo lo de Nicola y eso, que eso es un tema aparte, pues todo eso es lo que hace que funcione la Casa de los Famosos. Los dimes y diretes, la supuesta lista. Si vamos y regresamos a la supuesta lista, entonces va a quedar Poncho en primer lugar, Sergio Mayer en segundo y Wendy en tercero. Retomando esa lista que luego ha ido cambiando, pero que al final sí quedan 3 de los finalistas. Entonces podría ser, ¿no? Poncho 1, Sergio 2, Wendy 3. Entonces, bueno, entiendo que cada quien tiene su opinión, su punto de vista, que es un reality, que se presta al juego, a la trampa y a todo, pero nada más háganlo con mayor discreción y ya dejen en paz a la Barbie porque la están haciendo sufrir, realmente le está pasando mal. Lo más seguro es que el próximo fin, pues la que salga sea Barbie y ya, pues los demás queden como finalistas. Dice, así seguro va a ganar Wendy, Ana Laura Cárdenas. Melski, dejen su like, claro que sí. Sandra Ayala, siento que que va a ganar Nicola para tapar el sol con un dedo respecto al caso de abuso y que luego no los demande porque podría suceder. Graciela Mendoza, Mónica Hernández, los videos finísimos de la Casa de los Famosos están en todos lados, es imposible no verlos. Yo vivo en Estados Unidos y algunos compañeros piensan que todos los mexicanos usamos ese vocabulario. Y es que eso va hacia el mundo. Por eso es tan grave lo que hizo Nicola, porque no se ve solamente 3 personas en 3 casas, se ve en todos lados del mundo. Y si se cometió un abuso, digan lo que digan. No le están tratando muy bien, ellos están pendientes de ella. Vívica, ¿cuánto falta para que termine el reality? 2 semanas, o sea, este domingo más otro más y ya llegarán, sí, este domingo más otro, porque al final tienen que quedar 5, ahorita son 6, en el que sigue eliminan a 1 y a la final pasan 5. Entonces, ahí está. Yo digo que va Poncho, Sergio, Wendy, en el 1, 2, 3. Ustedes hagan sus apuestas y díganme cómo va a quedar. Y supuestamente que siempre hay alguien de la Secretaría de Gobernación para testificar que no es trampa. Ok, testificó que era la bolita 1, pero ya todo lo que hicieron con las cajas, ¿quién lo supervisó? Pues nadie. Eso es juego de la producción. Pero bueno, muchas gracias por haberme acompañado. El chisme se puso muy bueno. Gracias para los que nos ven en vivo. Gracias para los que nos ven en repetición. Esto es El Precio de la Fama. Y nada más para cerrar, quiero anunciarles, muy emocionada, que mañana tendré una entrevista aquí por el canal Estreno con Rosita Pelayo, que les estaba comentando al principio del programa. Es una entrevista conmovedora en donde va a hablar de un nuevo problema de salud, que tiene que hacerse una operación urgente, no tiene dinero y del Centro Teatral de Alberto Estrella le deben dinero, no le quieren pagar y a ella le urge y es una nueva enfermedad muy difícil. Así que 5:30 nos hará estas revelaciones con todo el cariño del mundo y le agradecemos que nos haya dado la entrevista. Tendremos este estreno esta semana y la semana que entra María del Sol, mismo horario, para que me hagan favor de ver las entrevistas y me den su opinión. Ya es cara a cara, en vivo y a todo color. Pues ya saben que hay más, pero hasta ahí les cuento.